Una más una. Mercedes Martín. Doce y 10 minutos del mediodía, y esta música que nos gusta tanto porque nos da un poquito de paz, nos relaja, nos invita a leer, en la sección La Orilla de las Letras con Daniel Martín, que es maestro, narrador y escritor. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por estar conmigo en esta jornada de viernes para hablar de lectura, y vamos a empezar, si te parece, hablando de lo importante, ¿verdad, Daniel?, que es la lectura en el ámbito familiar, porque claro, si los pequeños de casa no ven que sus familiares, sus padres, sus madres, sus referentes no leen nunca, pues difícilmente también ellos cogerán ese hábito de la lectura. Claro, y además porque mira, nuestro cerebro está como preparado para aprender a hablar con escuchar, pero a leer no. A leer es un invento de hace 2000, 3000 años, que eso es relativamente poco, sí, son nada. Sí. Entonces, claro, nuestro cerebro hace un esfuerzo tremendo por adaptar ese nuevo código. Entonces sí que me gustaría compartir con todos nuestros oyentes como 4 consejos muy sencillos, y muchos más, pero 4 que yo creo que pueden ayudarnos a fomentar el hábito o por qué debemos de leer en familia. Mira, el primero es porque provoca encuentros. O sea, cuando hay un libro, el libro es la excusa para que el papá, la mamá, el tío, la abuela o un hermano mayor se encuentre con otro familiar. Es un espacio de encuentro, es el tablero donde se juega. y yo creo que ese es el principal, uno de los motivos que más me gusta de la lectura en el ámbito familiar, que realmente provoca un encuentro entre el que lee y el que escucha. Es como un juego de mesa, pero en forma de lectura. Por ejemplo, exacto, ¿no? Y los elementos para jugar es la historia que estamos leyendo y los personajes que están apareciendo en el libro. Uh-huh. Y provoca encuentro. Que eso es importante, y últimamente cada vez más difícil, porque estamos todos muy liados, cada uno a los suyos, oye, y encontrarnos con una excusa tan buena como, por ejemplo, comentar una lectura, fantástica excusa para vernos más y compartir y hablar y también descargar emociones, que también es importante. Claro, eso era la segunda motivo de por qué leer en familia, porque le pone nombre a las emociones. A veces estamos leyendo y no sabemos por qué nos sentimos así o qué es lo que está pasando, y de buenas a primeras descubrimos en un personaje de un libro, de un cuento, de un relato, descubrimos algo que le está ocurriendo, cómo está afrontando una situación, y pienso, oye, a mí también me ha pasado algo parecido, o a mí me podría pasar. ¿Por qué a veces me preguntan en talleres con familia y padres que me preguntan, ¿por qué mi hijo o mi hija me pide que le cuente el mismo relato una y otra vez? Porque le da seguridad. Esa pirata que es capaz de enfrentarse a una situación, esa situación de valentía, de arrojo, de no tener miedo a lo desconocido, esa situación que le está pasando a otro personaje, pues también en la vida me puede ocurrir a mí. Y cuando eso ocurre en el ámbito familiar, donde hay un ambiente de confianza, de cariño, de amor, pues esto se pone mucho más en valor, ¿no? Somos capaces de vernos reflejados en ese relato y de ponerle nombre a las emociones. La verdad que hay un montón de motivos, podríamos seguir así bastante rato, Daniel, y bueno, y aquí qué vamos a contar, ¿no? que defendemos siempre la lectura. Sí. Pero también estamos muy pendientes de la situación, ¿verdad?, por la que está atravesando la isla de Tenerife. Es verdad que a lo largo de la jornada hemos ido contando, y lo seguimos haciendo, que ya podemos decir que el fuego está estabilizado, llegan mejores noticias, todas las personas que fueron pues evacuadas de sus viviendas, que tuvieron que abandonar sus casas, ya han podido regresar. Eso son buenas noticias, y por lo tanto hoy, como llevo diciendo durante toda la mañana, sonreímos un poquito más. Así que hoy, con buen criterio, nos propones hablar de los bosques, de lectura sobre bosques en la sección de La Orilla de las Letras de hoy en Una más una. Claro, estábamos haciendo referencia de literatura infantil y juvenil, que, atención, no son libros que puedan leer solamente los niños y las niñas, no son libros para dormir a los niños, son libros para despertar a los adultos. Lo que pasa es que lo catalogamos así por el formato, por la historia, por el color, por las ilustraciones, pero son libros que cualquiera puede leer. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 habla de bosques sostenibles, y con toda la situación que estamos viviendo, no podemos hablar en pasado, sino que estamos viviendo, sí que veíamos conveniente poner en valor algunos libros que tratan este tema para eso, para ponerle nombre a esas emociones y a todo lo que nos ha ocurrido y ver cómo podemos afrontarlo.
Pues una idea fantástica. Me encantó esa contraposición que haces de no es para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Me parece una reflexión maravillosa, Daniel. Por lo tanto, hoy, en la sección La orilla de las letras, vamos a empezar hablando de libros relacionados con los bosques. Las llamas han entrado en el Parque Natural de Tamadaba, una reserva de la biosfera compuesta por grandes extensiones de pinares. Allí parques naturales con alto número de endemismos, especies muy raras y amenazadas de la isla de Gran Canaria. En el Parque Nacional de Tamadaba, con 7.500 hectáreas de pinares y un gran valor medioambiental. ¿Qué estamos escuchando, Daniel? Bueno, pues estamos escuchando unos aires de Lima que están dentro del libro El Gran Fuego, que se escribió precisamente después del último gran incendio que asoló la isla de Gran Canaria en el 2019. Y unos pinos jóvenes, asustados y asombrados después del incendio, cantan estos aires de Lima. Y bueno, están dentro de este libro que como les contaba, pues publicado por la editorial Milenio, ilustrado por Dácil Velázquez, pues narra cómo el bosque vivió las horas antes del incendio, durante el incendio y después del incendio. Y yo creo que me gustaría, si te parece, leerte solamente el final, que es la reflexión con el que el bosque termina el libro, porque el libro lo termina el bosque. Y dice: quizás aún no lo hayas entendido, pero cuando tú no estés, yo seguiré aquí, porque como te decía, vivo en todos y todos lo hacen en mí. Qué bonito, qué fantástico mensaje. Bueno, él no lo quería decir, pero yo lo digo. Yo lo siento, Daniel, pero el autor del libro eres tú, Daniel Martín, El Gran Fuego, y que tiene un mensaje muy, muy claro y sobre todo, como nos cuentas, la originalidad de esa conversación que mantienen los pinos jóvenes con los de más edad, por decirlo de alguna forma. Sí, que ¿no? ya han visto otros incendios y que saben lo que es sobrevivir a un fuego y lo que un fuego significa. Y pues sí, este es el primer libro que proponemos, El Gran Fuego, y tenemos otro libro también. Vamos a empezar siempre por libros que yo encuentre que estén publicados en Canarias. Uh-huh. A la sombra de las palabras, Leyendas Canarias de Árboles. Miren, voy a decir 3 autores que son la referencia, ¿no? Ernesto Rodríguez Abad, Pepa Aurora y Cecilia Domínguez. Los 3 escriben estas leyendas canarias de árboles porque los árboles conforman nuestro bosque y las palabras también le ponen nombre a nuestras emociones. Por lo tanto, está a la sombra de las palabras, el sentarse en un árbol, a la sombra de un árbol, y escuchar los susurros de las ramas de los árboles, nos propone estas leyendas canarias de árboles, publicado por Diego Pun. Otro libro de relatos donde se relaciona la magia de las palabras y el embrujo de los árboles. Qué bonito, qué bonito. Además, Cecilia Domínguez, que yo le tengo un cariño especial porque es colaboradora de Canarias Radio en el programa que presenté la pasada temporada, como sabes, tarde o temprano, y los viernes colaboraba con Eugenio González y conmigo pues en el programa cada viernes, y es una mujer que adoro, que admiro, y con muchísimo talento, premio Canarias. Bueno, y además traes más libros. Me gusta, Dani, porque los traes físicamente, así claro, también yo los tenemos puedo que ver, verlo. porque además las ilustraciones son muy importantes y tú le das muchísimo valor a los libros que traes en este sentido, ¿verdad? Porque qué importante también el trabajo que hacen los ilustradores, las ilustradoras en esos cuentos. Tanto es así que vamos a recomendar otro libro de la editorial de Gopún, una editorial también canaria, de un álbum ilustrado siliente, o sea, sin texto. Un álbum ilustrado donde las historias se cuentan a través de sus imágenes y de sus ilustraciones. El autor es Jesús Gabán y nos presenta un zoo muy particular, con unas ilustraciones muy enigmáticas, llenas de mensajes, y donde se nos presenta la riqueza y la vida que encierra la biodiversidad de los bosques. Lo importante es que es reconocer, encontrar y dejarse llevar por toda la magia que encierran los bosques.
y es un libro maravilloso, precioso. Hay que decir vemos que jirafas, sí. avestruces. Es fantástico porque, como dices, no hay texto, por lo tanto aquí sí que la imaginación es la protagonista. Y somos nosotros los que tenemos que interpretar estos árboles, esta torre de vigía que está encima de un árbol como vigilante de esa biodiversidad, de esos bosques, esos elementos que aparecen por detrás, muy pequeños algunos casos, otros mayores como este, ¿no? Y todo nos está contando una historia. Y son libros magníficos porque nosotros somos los que completamos lo que el autor ha dejado, ese espacio en blanco que el autor ha dejado para que nosotros podamos seguir con la historia que nos propone. Así que este So de Diego Pun, ediciones de Jesús Gabán. Bueno, otra de las propuestas que nos trae hoy Daniel Martín, que como decimos es maestro, narrador, escritor, y que hace una selección para ustedes, nuestros oyentes, hoy relacionado con los bosques, porque claro, estamos muy pendientes y muy concienciados, ¿no? de la importancia de cuidarlos y cómo los valoramos, y sobre todo cuando hemos vivido unos días tan difíciles, 9 días tan difíciles de incendio en la isla de Tenerife, pues como todos cuando vemos ese fuego pensamos en esa masa forestal que tenemos que es tan importante. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, claro. Sí, tú me paras, porque si no yo aquí tú dices todos los libros que uno trae. Seguimos porque queremos más propuestas para tomar buena nota. Hemos dicho unos cuantos. Si te parece, vamos a repasar los títulos. Sí, claro. Porque en la radio a veces, como las palabras se las lleva el viento, tenemos esa dificultad de recordar los títulos de los libros. Nos has nombrado El Gran Fuego, y luego nos decías también... A la sombra de las palabras. A la sombra de las palabras. Y So. Sí. Este tercer libro que nos recomienda, que son ilustraciones y que no hay textos, sino que tenemos que ir interpretando lo que el autor nos quiere decir con esos dibujos. ¿Y ahora cuál nos recomienda? Ahora les voy a recomendar un texto persa, un cuento popular de Irán, publicado por la editorial Kokino, porque descubrimos que esto de amar la biodiversidad, los bosques, pues es algo universal, algo que nos hace a todos igual. El jardín de Babai, un cordero vive en un desierto y quiere convertir ese desierto en un jardín. Y cuando logra recoger de su vellón, de las semillas que el viento le ha ido pegando en su cuerpo, y logra plantarlas y regarlas y ver que ese jardín crece y que aparecen los animales y que aparecen las aves, pues él toma una decisión única, una decisión que le cambiará su vida. Decide vivir en el centro del jardín. Y eso le da toda la importancia al libro. Y además, cuando lo hace, nos dice este relato que se queda dormido y sueña. Ah, qué bonito, mira. El jardín de Babai. El jardín de Babai, con esa historia tan curiosa de ese corderito que decide construir un jardín en medio del desierto. Y nos quedan otras propuestas, Dani. ¿Cuál nos propones ahora? Mira, ahora te quiero comentar un libro también, un álbum ilustrado. Voy a leer lo que pone el sumario en la contraportada porque lo resume. Se titula Un bosque en mí, de la editorial Libros del Zorro Rojo. Y se lee: Eras una vez un bosque que formaba parte de nosotros y nosotros parte de él. Nada nos separaba. Y esto resume lo que nos ha sucedido a todos nosotros estos días, que cuando vemos esas llamas sentimos que algo también se quema dentro de nosotros. Eras una vez un bosque que formaba parte de nosotros y nosotros parte de él. Un bosque en mí, un libro con unas ilustraciones maravillosas, preciosas, que nos invita a adentrarnos en el bosque, a adentrarnos en nosotros mismos. Siempre con esos símiles, ¿verdad? Que podemos estar hablando del bosque, pero también lo que podemos interpretar que puede simbolizar también ese bosque. Claro, porque esto es literatura, es arte, sí. Y el arte pues tiene esa particularidad, ¿no? Uh-huh. Y nos quedan 2 propuestas todavía por comentar. Daniel, ¿cuál nos comentas ahora? Traigo un libro informativo que también son muy importantes dentro de la literatura, La vida secreta de las aves. Está publicado por Penguin House y es un libro ilustrado que nos va presentando, pues eso, la vida secreta de las aves, qué comen, cómo se reproducen, cómo viven, cómo construyen sus nidos, qué pasan con esas aves que no vuelan, cómo han evolucionado, de dónde vienen las aves, todo eso. Entonces, el reconocer y el conocer también
cómo evolucionan, cómo son las aves o cómo son los insectos, cómo son los bosques, pues también yo creo que nos ayuda a valorarlo y a ponerlos en su valor. Por eso traje este libro de la vida secreta de las aves. Y como estarás viendo, pues un libro también precioso. Yo te enseño las ilustraciones. Pues, sí. No me digas tú que no es para enamorarse. La verdad que sí, que son unos libros que son para disfrutarlos tanto en la lectura como en la visión de los dibujos, de las fotografías, en este caso que vemos también que hay fotos fantásticas de los animales en plena naturaleza, de la vegetación, y nos queda una maceta. Sí, la maceta encantada. Mira, esto es que la tía de Nara y de Lucas pues hace mermelada con fruta fresca. Y claro, una plaga de insectos acaba con la cosecha. Entonces, tanto Nara como Lucas pues deciden adentrarse en el bosque para recoger frutos rojos para ayudar a su tía a volver a hacer las mermeladas. Y cuando entran en el bosque, pues les ocurre algo que yo no les voy a contar porque ustedes tendrán que leerse el libro. Claro, no vamos a romper la magia y a desvelar el secreto del argumento del libro, porque si no, pues ya pierde uno el interés de leerlo. Y no es la cuestión, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que queremos es que nuestros oyentes también tengan referentes de lectura, en este caso relacionados con el bosque, un tema muy bien elegido, Daniel, para esta jornada de viernes, en la que estamos, como decíamos, contando mejores noticias que en los días pasados, pero que todavía nos queda esa penita, ¿verdad? Porque sabemos que se ha perdido mucha masa forestal en la isla de Tenerife y eso a todos nos encoge porque, como nos cuentas, forma parte de nosotros y sentimos que algo de nosotros se quema también en esos incendios. Daniel Martín, maestro, narrador, escritor. Gracias, Daniel, por compartir tu tiempo con nosotros, con nuestros oyentes y trasladarnos lecturas tan interesantes y atractivas como las que nos has traído hoy aquí en el programa. Muchas gracias. Mira, me gustaría, si me lo permites, decir una cosa que en la radio nunca se ve y yo creo que se escucha pronto. Quiero agradecer como siempre me reciben. Ah, mira, pues... O sea, uno llega a la radio, te recibe con una sonrisa, te acoge. Pero que teniendo a Ana Freire, nuestra productora de Una Más Una, a los técnicos, a Mateo Dubra. Por eso, y nunca... Siempre se escucha a las personas que intervienen, pero hay un equipo detrás que te reciben siempre con un cariño. Así da gusto. El que mereces. Así da gusto venir. El que mereces, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo y nada, hasta pronto, que volveremos a escucharte aquí en el programa. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes.